Hola a todos, bienvenidos. Estamos con Alex Gómez Marín, que es doctor en física teórica y científico del CSIC. Tenemos el honor y el placer de contar con él para la segunda edición del Congreso de Conciencia Expandida y nos va a ofrecer una ponencia que le ha puesto un título que a mí me resulta pues impresionante: La conciencia de la neurociencia. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Alex, por este ratito y bienvenido. Un placer, Eva, de verdad. Gracias a ti. Pues cuéntanos un poquito, si nos puedes hacer un breve avance de qué va a ir esta ponencia que le has puesto este título así tan potente. Bueno, voy a contar la historia de la ciencia de los últimos 400 años en unos pocos minutos y vamos a viajar desde Galileo, desde la separación que hizo para estudiar la realidad, empezando por lo que se deja medir y matematizar más fácilmente y de ahí empieza, por ahí empieza la ciencia, por ahí empieza la ciencia, por la física, la mecánica, la astronomía, luego viene la química, luego viene la psicología y la biología. Y luego ya estamos en el siglo XX, donde por fin parece que se va a empezar a estudiar esa otra parte de la realidad que Galileo dejó para más tarde. Y es la parte, creo yo, que más nos importa, más nos interesa, porque tiene que ver con la experiencia subjetiva, con el sentir, con los olores, con los sentidos, con el dolor, con el amor, con la vida, con lo que pasa después de la muerte. Y entonces en este viaje llegamos a finales de los 90, donde por fin se puede empezar a estudiar la conciencia en los laboratorios científicos. Y 30 años más tarde, que no es nada en ciencia, pues os voy a contar dónde creo que estamos, o por lo menos dónde estoy yo, estudiando la conciencia, que es la gran anomalía de la ciencia. Es lo que la ciencia se dejó para más tarde, se olvidó, y ahora mi sospecha es que tratando de investigar la conciencia científicamente, en vez de que la neurociencia o la física u otra disciplina explique la conciencia, lo que va a pasar, y por eso hago este juego de palabras, pero lo hago en serio, ¿no? En vez de decir la neurociencia de la conciencia, hablo de la conciencia de la neurociencia, porque creo que en este encuentro con este objeto de estudio, que ya no es un objeto, es el propio campo de la experiencia humana y más allá, creo que en este encuentro la ciencia va a tener que salir transformada, va a sufrir una metamorfosis y algunos de nosotros lo estamos notando, lo estamos viviendo y es fascinante. Y luego a partir de ahí, si hay tiempo, hablaré de todas estas as, as en el sentido de anomalías, la conciencia anómala, conciencia alterada, conciencia ampliada, conciencia ajena e incluso conciencia artificial. Eso es lo que se está moviendo, al menos en mi propia investigación, y bueno, yo lo cuento así, es un momento bonito, es un momento difícil, es un momento de crisis, en el buen sentido de transición, creo yo, en la ciencia para aquellos que queramos ir a sumergirnos en lo desconocido. Qué fascinante, la verdad. ¿Nos puedes explicar brevemente, aprovechando este ratito, qué te llevó a interesarte por la conciencia? Porque siendo físico, Mm, físico teórico además, es sí, como, parece algo muy alejado, ¿no? De todo lo que es, de todo lo que tiene que ver con la conciencia sí, y con esta... sí, no, porque la vocación del físico, que va teñida de una bonita arrogancia, ¿no? Audacia, si queréis, es que, ¿por qué uno estudia física? Yo estudié física y creo que todos mis compañeros dirían lo mismo de la carrera y del doctorado, porque está ahí la promesa de que el secreto de la naturaleza está codificado en ecuaciones matemáticas. Y si uno estudia bien todas las ramas, ¿verdad?, de la física, los fluidos, la termodinámica, la física de partículas, la relatividad general, la relatividad especial, etcétera, etcétera, uno va a descubrir los secretos del universo. Y los va a descubrir de una forma que ninguna otra rama de conocimiento, incluso ninguna otra rama de conocimiento científico te va a dar. Y en cierta manera, la física es eso, ¿no? Ahora bien, también casi volviendo a Galileo, porque Galileo también fue quien dijo que la naturaleza es ese libro cuyos secretos se pueden descifrar en el lenguaje de las matemáticas. Yo sigo siendo físico, pero hay una parte de mí que descubrió que incluso si tuviéramos una teoría del todo, que se sigue buscando en muchas dimensiones con abstracciones matemáticas que cuesta mucho aterrizarlas en el mundo real. Incluso si tuviéramos esa teoría que unificara,
la mecánica cuántica y la relatividad, esa teoría del todo no es del todo, por lo que te decía también de Galileo, porque explica todo, otra vez, menos lo que realmente nos importa. Explica todo menos qué es la vida, qué es la consciencia, qué es el dolor, e incluso no responde, ni creo que pueda responder a preguntas propiamente humanas o humanistas, como de dónde venimos, a dónde damos, qué sentido tiene nuestra vida, ¿no? Entonces, todo esto es para decirte que yo estudié física porque cuando iba a esas clases yo sentía que se me estaban revelando los secretos del cosmos. Ahora bien, también cuando hacía física, también iba a la Facultad de Filosofía. De esto hace más de 20 años, ¿no? Y también tomaba clases de filosofía de la naturaleza, los griegos, etcétera, etcétera. Es decir, que fíjate que la física y la filosofía van muy, muy pegadas. Y luego, cuando por casualidad acabé casi como lanzado en una marmita en el mundo de las neurociencias, también me pregunté cuál era la promesa. Y la promesa es estudia cerebros de animales en los laboratorios y entenderás la mente humana en el mundo real. Y esa promesa tarda tanto en llegar que a mí me parece que tampoco, ¿no? Entonces ahí están esas dos hebras que son en las que yo me he formado, la física teórica y la neurociencia, y ver cómo, aunque ambas tratan de llegar a esos misterios, nunca acaban de llegar. Y entonces, por eso yo me interesé intelectualmente por el tema de la conciencia. Llevo muchos años estudiándolo, pero además luego me pasaron cosas, que eso es quizá lo más interesante, porque con el intelecto se llega hasta donde se llega, pero con la experiencia no es lo mismo pensar un problema que sentirlo en tu carne, ¿no? Entonces, como sabes, y lo he contado, pues yo tuve una experiencia cercana a la muerte, y luego tuve también otras visiones o sueños o experiencias, y decidí, cuando me pasó eso, tratar de integrarlas no solo en mi vida personal, que esto es casi una obligación, una necesidad, ¿qué quiere decir esto en mi vida personal? Sino en mi vida profesional. Y a partir de entonces, pues es a lo que me dedico, a investigar, caiga quien caiga. Es decir, a veces se nos tilda de pseudocientíficos, a veces no sabemos cómo hacer ciencia de ello, pero es verdaderamente un camino, como te decía también antes, es un camino hacia lo desconocido, que es la verdadera investigación. Entonces, estas son las dos razones. Una, digamos, de carácter de vocación intelectual y otra porque las cosas no solo, esto es muy de científico, tú estudias un tema, como si el tema está ahí, pero a veces cuando tocas un tema, el tema te toca a ti de vuelta, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues lanzarte a ello y ver qué quiere decir esto, sabiendo otra vez, intuyendo, esta es mi intuición, que eso va a transformarme como físico y como neurocientífico y como persona. Y eso son buenas noticias, pero no todo es New Age Flower Power, que bien, porque esas transformaciones también son pequeños sacrificios en los que tienes que cambiar estructuras que eran muy familiares. Como ahora que mencionas esto, ¿qué estructura ha sido la que más te ha tocado y más has tenido que cambiar y transformar de ti? Claro, menudo jardín me he metido. Son muchas, hay muchos ismos. Una manera de contarlo esto, sin entrar en mucho detalle personal, son los ismos. Los ismos son como capas de cebolla, son como pantallas de un videojuego y uno se puede pasar en esa pantalla jugando toda la vida, pero luego te da la sensación que hay un momento que casi has, has trascendido esa pantalla. Un ismo es el materialismo. Yo creo que nunca he sido materialista, pero sí que he trabajado mucho por ver qué otras opciones tenemos a esta ideología filosófica vestida o travestida de ciencia, cuando te dicen, no, en el nombre de la ciencia ya se sabe que puntos suspensivos, ya se sabe que no somos más que materia, ya se sabe que cuando nos morimos no hay nada, y yo digo, no, no, no se sabe, no es lo mismo decir que se sabe que no, que decir que no se sabe, ¿no? O sea que el materialismo es una. Y esto va con la Santísima Trinidad del reduccionismo, ¿verdad? Y el mecanicismo, ¿no? Pero luego hay otras, luego hay más pantallas. Otra es el secularismo. Esta idea de que la ciencia solo puede ser ciencia si opera en un espacio vacío de cualquier tono espiritual, religioso, trascendente, ¿no? Cuando te entrenan como científico, como digo yo también a modo de broma para que se entienda, tú querías gel y te venden champú, acondicionador y tinte. Dices, yo no Ujú. quería todo esto, ¿no? Yo quería ser científico.
¿Por qué también tengo que firmar? ¿Por qué la letra pequeña me dice que tengo que ser materialista? O como digo yo, materialisto. Y además tengo que ser casi ateo, ¿no? Entonces, esta es otra que hay que sacarse de encima. Una ciencia que pueda conversar muy tranquilamente con la espiritualidad. Y luego hay más que son todavía más extraños y algunos son tan recientes para mí como que los he descubierto el año pasado, ¿no? Otra es el literalismo. La idea de que las cosas que suceden en la realidad o son hechos o son ficciones. Pero bueno, espérate, porque igual este dilema forzado es una trampa. Igual hay una parte de la realidad que es más fluida, que no es ni un hecho objetivable, comprobable, ni es una pura invención, ficción. Igual hay algo intermedio, ¿no? Yo le llamo la sinapsis entre el hecho y la ficción, ¿no? Y esto te lo encuentras cuando estudias estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, se te van cayendo mundos y los tienes que ir reconstruyendo y a veces pues sientes que estás cayendo en el vacío. Y esa es una sensación que a mí me gusta eh, porque, bueno, porque me va a la marcha y porque tengo esta curiosidad insaciable. Pero fíjate, Eva, ya no es una curiosidad de, oh, qué tema tan interesante. Ya no Mm, es interesante solo, es importante, muy importante y también urgente. Urgente. Es urgente porque, y esta es otra, es el lado más político de todo esto, porque nuestra civilización se cae, porque en las universidades ya no se produce ni se enseña conocimiento, en los hospitales curar, a veces a mí me han salvado en un hospital, pero intenta no entrar. En los supermercados ya no se vende comida, parece que se vende veneno. En las escuelas, yo tengo dos hijas, ya no se enseña, casi se adoctrina para aprender lo mínimo, ¿no? La política que te voy a contar. Entonces, fíjate que estamos en un momento también donde están pasando muchas cosas y tenemos que urgentemente poner opciones encima de la mesa y discutirlas. qué bueno. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alex. Ha sido un placer. Será un placer escucharte y poder aprender y dialogar y debatir y que todos, entre todos, creemos este espacio para poner también nuestro granito de arena en este cambio tan urgente y tan necesario. Así que esperamos con ansia poder escucharte en esa ponencia maravillosa que nos vas a ofrecer. Muchas Gracias por gracias. invitarme y gracias, eres muy valiente organizando este evento, trayendo a gente tan bonita de tantos sitios y disciplinas y además haciéndolo presencial. Yo no sé si voy a poder venir porque tengo una agenda complicada, pero es aún más valioso que os podáis reunir o nos podamos reunir encarnados allí en un mismo lugar y bueno, felicidades, felicidades por esta labor, Eva. Muchas gracias, Alex. Un abrazo. Hasta pronto.